Ya, ya con reinfo nadie entra. Y dentro de los socavones puede funcionar 2 que tengan reinfo y 1 que no tenga. Pero ya basta que nos presenten reinfo, no podemos ni ingresar, como un domicilio, no podemos ingresar. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Ante la Comisión de Defensa del Congreso, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, se presentó para rendir cuentas sobre las acciones adoptadas por su sector tras la tragedia ocurrida en Pataz, donde murieron 13 personas en un violento ataque. La autoridad mencionó la ley Reinfo, una ley que obliga a la policía a no poder ingresar a los socavones. Quisiera hacer un pedido, señora congresista presidenta de la comisión. Algunas informaciones son reservadas sobre el particular, porque son 2 exposiciones que se van a hacer acá. La primera exposición que nos llegó el día de ayer sobre lo de Pataz y la primera que ya lo teníamos con la debida anticipación. Si usted nos permitiera que sea decisión reservada, porque vamos a hablar de varias cosas reservadas, de armamentos, compra de todo lo que se ha ejecutado. Entonces sería importante que esto no tengan conocimiento personas que no deben saberlo. Sí, entendemos que hay cierta información que puede tener carácter de reservada, sin embargo, sí le vamos a pedir que en esta primera parte de la exposición se exponga todo aquello que no sea de contenido reservado, porque creo que lo que ha sucedido en Pataz merece algún tipo de explicación, sobre todo de cara a la ciudadanía, y por lo tanto creo que debe ser en sesión pública. Así que les voy a pedir que la primera parte de la exposición, digamos, que no contenga información reservada, sea de manera pública, y luego hacia el final de la sesión podemos pasar a sesión reservada. Perfecto. Y entendido. Señores congresistas, lo que ocurre en Pataz no es solo un problema de seguridad. Es un problema mucho más grande, que involucra a varios sectores del Estado: minería, transporte, fiscalía, gobiernos locales y también al Congreso. Estamos ante un crimen organizado que se mueve con poder, dinero y armas, y que aprovecha la falta de control en varias áreas para fortalecerse. Por eso, la policía no puede luchar sola. Necesitamos que todo el Estado actúe unido y coordinado. Solo así trabajaremos juntos, con decisión y sin dejar vacíos. Podremos romper el círculo de la violencia, corrupción y miedo que estas mafias han instalado en la zona. El mensaje es claro: el crimen organizado no se enfrenta solo con balas, sino también con leyes, fiscalización, inversión y presencia real del Estado. Este es un reto que nos exige trabajar como un solo equipo, sin excusas y sin protagonismos. Antes de comenzar a responder las preguntas, quisiera decirles cuál ha sido mi función desde que me incorporé como ministro del Interior. El día 4 de abril, yo me incorporé el día 24 de marzo. Viajé inmediatamente a Pataz porque era uno de los problemas más latentes que tiene el Perú en lo que es crimen organizado. Lima, se hicieron varios reajustes en lo que es la prevención, que lo voy a exponer claramente en la segunda parte. Lo que siempre hablaba de inteligencia operativa y otros temas. 4 de abril viajé a Pataz. Cuando era comandante yo fui comisario de Tayabamba. Tayabamba es la capital de la provincia de Pataz. Ya habían estos, pero en menor escala, ¿no? Estamos hablando de muchos años, desde el 2011, 14 años. Fui a ver cómo era la minería La Poderosa, y cómo funcionaban. Viajé con el comandante general, hice una apreciación y vi que era necesario hacer operaciones. Se dieron los lineamientos. Yo doy lineamientos a la Comandancia General de la Policía para que se ejecuten lo más pronto posible operaciones policiales en el lugar. Para hacer una orden de operaciones se hacen apreciaciones de inteligencia y apreciaciones de situación, que la policía tiene que viajar especialmente para un objetivo. Y el día 17 de abril ya estaban instalados un promedio de 800 policías, incluido 200 del ejército, con la orden de operaciones y todas las apreciaciones que les he indicado. 20 socavones fueron interdictados, el 20, el 22 y el 24, de un total de 30 que no tenían reinfos. Se capturaron personas, se incautaron armamentos, explosivos,
Pero sí quería hacerles saber que el día 19, que se iba a ejecutar la primera acción de interdicción de socavones, hubo un derrumbe de un cerro, que estamos investigando si eso ha sido adrede o circunstancias de la naturaleza, porque minutos después, antes de este derrumbe, iba a pasar los efectivos policiales a hacer su trabajo de interdicción. Si hubiera sucedido que ellos estaban pasando, hubieran fallecido muchos policías. Por eso que se reprorrogó para el día 20. 20, 22 y 24 se hicieron estas operaciones con 800 efectivos, 600 de la Policía Nacional y 200 de nuestras Fuerzas Armadas. Y los resultados fueron de acuerdo a lo que se había planeado. De 30 socavones, 20 fueron interdictados. La policía mantiene sus 400 efectivos y los 100 de las Fuerzas Armadas. Y diariamente se ejecutan operaciones. Diariamente se ejecutan operaciones en Patás. Y hoy día, de repente, quizás tengamos más conocimiento de cómo es la realidad allá, ¿no? Los socavones, hay socavones que tienen 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros. Los socavones de la mina, la Poderosa, se pueden caminar muy bien, pero los socavones donde dan por concesión tienen 1 metro de ancho y en algunos lugares es inaccesible. Todos los hechos que se han sucedido de los 13 homicidios ha sido en un socavón Galindo, donde se ingresa estaban totalmente tapeados, difícil de ingresar. Y se ha tenido que ingresar por la mina La Poderosa, que tiene conexión, y después de 4 días, 5 días hemos encontrado estos cadáveres. Y si ustedes me permiten, y no sé si estarán en se puede pasar el video para que vean ustedes la realidad, cómo es Patás y cómo es un socavón que es de una mina oficial y cómo son los socavones donde trabajan. Total, ahí hay como 1.200 socavones en esas zonas. ¿Lo pueden pasar el video, por favor? Video de Patás. Pero podemos continuar hasta que ubiquen los videos ya. Quería indicarles que la policía y las Fuerzas Armadas en este estado de emergencia actúan diariamente, las 24 horas, claro, con periódicos, contra la criminalidad en Patás. No es una ciudad como que se puede intervenir, hacer operativos de control de documentos. Es donde están muchas organizaciones criminales ya trabajando. Y no ha sido el año pasado ni el año pasado. Esto debe tener más de 15 años. Y la delincuencia o los delincuentes que actúan ahí tienen sus modus operantes. Pero todo no se hace ni en las afueras ni en las carreteras, se hacen dentro de los socavones. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento, por ejemplo, que para obtener una concesión? La mina da una concesión a determinada persona que presenta un documento, van, sacan REIFO, y dentro de los cuales hay unos requisitos que tiene que tener una empresa de seguridad. Le dan un área determinada dentro del socavón y dentro de esa área determinada tiene que haber personal de seguridad. ¿Cuál es el papel de las organizaciones criminales? A veces se encuentran vetas o hay vetas en el lugar. Acá hay gente que sabe de minas. Vetas. Estas organizaciones criminales que actúan en estos socavones los amenazan a los de seguridad, los hieren y eso provoca que estos se retiren del lugar, igual que los trabajadores, y ellos ingresan ahí. Pueden ahí laborar 5 días, 10 días, 15 días, y ese es el trance que hay del delito. Claro, de ahí sacan bastante oro. Ese oro sale indiscriminadamente.
donde hay varias etapas y varias instituciones que tienen que mejorarse. Yo quiero decirles que están para evitar que el oro, que entren los insumos, que salga el oro, solamente hay unas rutas. Están ahorita los puestos de vigilancia, están en plena construcción. Se va a terminar el 30 de julio. Y estoy seguro que en cada puesto, no es un puesto pues que diga que es una caseta, son puestos, son módulos grandes, donde va a estar la SUNAT, va a estar SUCAME, va a estar Migraciones, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, donde no van a permitir el ingreso pues, irregular de insumos, y ni que salga ya los productos que ellos siempre sacan, ¿no? Entonces, eso son medidas preventivas. Yo lo que estoy haciéndoles es un diagnóstico más o menos para que ustedes sepan cómo es Patás, cómo se ejecuta el crimen allí. Y estos crímenes han venido en forma esporádica ejecutándose, no en la cantidad que ha habido y la forma como ha sido, ¿no? Que a todos nos ha indignado y a mí en forma personal, yo he sido policía toda mi vida y en la calle, no un policía administrativo, yo he sido un policía y que ha tenido siempre esas ganas de trabajar, siempre hemos actuado con las estrategias suficientes y con los planes que toda institución debe tener. Quería hacerles esa introducción porque era necesario saber la realidad. Nosotros estamos trabajando ahí con 400 policías y 100 de las Fuerzas Armadas, reiterándole la cantidad, y no es que no se pueda, sino que nosotros actuamos en las áreas que podemos tener. Y usted no puede entrar a un socavón, por ejemplo, nos dicen, usted debe entrar a ese socavón, pero en ese socavón salen los propietarios, o sea, los que tienen los dueños de los reinfo, y dicen, acá está el reinfo. Ya no puede ingresar usted a un socavón con reinfo. Donde podemos ingresar son los socavones sin reinfos, a donde nosotros lo hemos interdictado este 20, 22 y 24 de abril, y donde lo hemos podido destruir. Ya con reinfo nadie entra. Y dentro de los socavones puede funcionar 2 que tengan reinfo y 1 que no tenga. Pero ya basta que nos presenten reinfo, no podemos ni ingresar, como un domicilio, no podemos ingresar. Por eso es que hoy día ha habido medidas muy fuertes que la vamos a responder en la última pregunta. Y con eso se va a solucionar más de lo que se ha solucionado hasta ahora, en tantos años que ha habido de criminalidad ahí, y que es ocasionada, de repente no es por voluntad de alguna institución, sino lo que tenemos que hacer es trabajar todos en un solo, y no esperar al final, este es el culpable, sino cuál es nuestra participación en que podemos ayudar. Nosotros tenemos la experiencia policial, pero cada vez aprendemos más en la policía. Viene una corriente, en una época tenemos problemas estamos en extorsiones y estamos en minería, estamos en trata y estamos en tala, los principales delitos en la actualidad. Antes estábamos en secuestros, estábamos en gota a gota, que está ya disminuyendo ostensiblemente. Siempre va a haber nuevos delitos y nos encontramos con un delito grave que no es solamente aquí en el Perú, es en toda casi Latinoamérica, el delito de las minerías, y que tenemos que saberlo enfrentar, tenemos que saberlo combatir. La policía siempre nos hemos reunido. Es por tal motivo que cuando yo fui ministro a la semana me dirigí a Patás.